Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí, ¿qué? Maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Bien, vamos a saltar al verso 22. Dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Diga conmigo: y le bendijo. Incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este momento especial. Gracias por la vida, Dios mío, de cada hermano, de cada amigo, Señor, que nos visita, que está en este recinto dispuesto a recibir tu bendición, a recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Que tu bendición, Señor, que enriquece y que no añade tristeza con ella, que no es tangible ni material, Señor, sino que nos hace crecer espiritualmente. Esa bendición, Señor, sea a través de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y el pueblo te brinda un fuerte, pero fuerte aplauso en esta mañana. Gloria a Dios. Bien, como todos sabemos, conocemos la historia de Jacob. Conocemos la historia de una pareja, Isaac y Raquel, o Rebeca, que Dios les había hecho una promesa. Sabemos por la descendencia de estos hombres que primero Dios había llamado a Abraham, y sucede que la esposa de Abraham, Sara, era estéril, y luego su hijo vive la misma situación con la esterilidad de su esposa, pero Dios les promete un hijo.
Y no tienen uno, sino que tienen 2 hijos. Dice la Biblia que comenzaron cuando esta mujer estaba embarazada. Estos niños se movían de una forma agresiva, estaban como peleando en el vientre. Por eso se dice que muchos de los comportamientos que los niños van a tener tienen que ver con el proceso de embarazo. Así como es el embarazo, yo lo puedo mirar desde el punto de vista de la práctica también con mis hijas. Por ejemplo, el embarazo con mi hija mayor fue un embarazo muy calmado y no se movía. Inclusive cuando eso yo trabajaba en el hospital, el PB High, en el área de facturación, y era amigo del ginecólogo Alberto Ramos, y le compartí un día, doctor, la niña no se mueve y ya está a término. Y él me dijo, no, inmediatamente, Alberto, tráela el domingo y la metes por urgencia para hacerle la cesárea. Y precisamente la niña nació moradita porque ya se estaba pasando el tiempo. Pero esa tranquilidad que ella tuvo en el embarazo es la tranquilidad que tiene que ver con su personalidad. Amén. Y mi hija, mi segunda hija, se movió más en el vientre. A Merly se le hacían unas bolas en el vientre, como se movía, y Merly se retorcía con ella también, porque se movía mucho. Y así es mi hija, mi segunda hija, más inquieta, es más despierta. Siempre está viendo, usted la ve viendo videos. Y yo, mi hija, ¿qué ves ahí? No, estoy viendo cómo se hace una manualidad en 5 minutos, papi. Anoche estaba yo preguntándole, ¿qué estás viendo ahí? Y estoy viendo cómo se puede vendar una herida, cómo se puede suturar una herida. O sea, es inquieta con el conocimiento. Entonces, esa personalidad que tuvo en el vientre, ese comportamiento también lo exteriorizó ahora. Y no les hablo de mi hija Melody, pero estos niños, cuando nacieron, la personalidad que tuvieron, el comportamiento que tuvieron en el vientre, también lo exteriorizaron cuando crecieron. La Biblia no nos habla de la niñez de estos personajes. La Biblia no nos habla de la adolescencia de estos personajes. Los ubica en un panorama donde ya están adultos, pero no conocemos su infancia, no conocemos su adolescencia, su juventud, sino que los ubica en un periodo de tiempo donde los eruditos dicen que tenían aproximadamente 40 años de edad. Y ustedes saben que en aquellos tiempos los hombres especialmente estaban en casa hasta edad avanzada, hasta el momento que ellos adquirieran los recursos para poder sacar a vivir una mujer. Es decir, un hombre hebreo no podía sacar a vivir o construir un hogar si no tenía los recursos. Por eso tardaban para casarse, por eso tenían barba, tenían bigote y estaban en casa con papá y mamá. Y estos hombres estaban allí, Esaú y Jacob. Pero dice la Biblia que cuando ellos nacieron, cuando Esaú estaba saliendo del vientre de su madre, dice que la manito de Jacob salió y agarró el calcañar o el talón de Esaú para tratar de meterlo para salir el primero. Por eso cuando su mamá o sus padres vieron ese comportamiento, le colocaron Jacob, que significa usurpar, el que quiere tomar la posición de otro, el que quiere salir primero. Así que ellos le colocaron Jacob. Para los judíos el nombre tenía una connotación hacia el futuro de sus hijos. Por eso es importante que sepamos el nombre que le vamos a colocar a nuestros hijos. Cuando nacen, a veces comenzamos a buscar los nombres de las estrellas de cine. Comenzamos, bueno, vamos a colocarle Michael por Michael Jackson.
Y miramos que ni siquiera por ahí el niño le gusta la música cuando crece. Colocamos el actor de cine que es Mel Gibson. Vamos a colocarle Mel Gibson. Vamos a colocarle que es un hombre americano por ahí. Vamos a colocarle Charles. ¿Charles qué? Charles Pérez. Como que no pega, ¿verdad? Michael ¿qué? Avendaño. Con todo respeto para los que son apellidos Avendaño. Y así. Entonces, los nombres deben tener una connotación espiritual. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos: vosotros están en el mundo, pero no son del mundo. O sea que nuestra connotación con el mundo espiritual debe ir en paralelo. Mis hijos deben tener un nombre que exteriorice su personalidad, que tenga cuando estamos allá. Porque nosotros somos creados primero allá arriba, porque el apóstol Pedro dijo que nosotros fuimos predestinados según la presciencia de Dios. O sea, según un conocimiento anticipado de Dios, nosotros fuimos creados primero allá arriba. Y el salmista lo dijo: mi embrión vieron tus ojos. O sea que él tenía conocimiento que había una anticipación de la creación de Dios primero en la eternidad misma de Dios. Y esa creación debe tener un paralelo con mi realidad. En la Biblia encontramos muchos nombres. Por ejemplo, en el libro de Ruth está Malión, Kelión, que eran nombres de enfermedad. Uno significa lánguido. ¿Y qué le pasó a Malión y a Kelión? Se murieron. Jabes significaba dolor. Y el nombre de Jabes marcó la existencia de este hombre. Tanto que Jabes, un día cansado, tuvo que clamarle a Dios y pedirle: Señor, como el chavo, ¿verdad? Un día cansado. ¿Cuántos han estado allí en ese punto límite de sus vidas, en la cual sale un grito de lamento, de desesperación? Por eso le digo algo, mi amado hermano: si usted está esperando una respuesta, si usted está esperando un favor de parte de Dios, Dios siempre va a esperar el momento, el último momento de tu vida. ¿Sabe para qué? Para que se demuestre que realmente lo que estás pidiendo es un milagro de parte de Dios. Para que cuando se acaben los recursos humanos, entonces Dios se manifiesta para decir: fui yo quien lo hice. Y el nombre de Jabes, marcando su historia, su existencia, tuvo que decir: si me bendijeres, si ensanchares mi territorio. Porque su nombre significaba dolor. Noemí dijo: no me llamen Noemí, llámenme dolor, llámenme Mara. O sea que los nombres tienen una repercusión en nuestra existencia. Y la Biblia dice que allá arriba tendremos un nombre nuevo. Pero también dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo: criatura significa crianza. O sea, una nueva crianza. Ahora yo te pregunto a ti: si vamos a tener una nueva crianza, es porque alguien nos adoptó. Wow, diga conmigo: wow. Si alguien adopta a un niño, tiene la facultad como su cobertura de llevarlo a la registraduría, de cambiarle el nombre y de cambiarle los apellidos. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recibimos una nueva crianza. Diga conmigo: recibimos un nuevo nombre también. Ahora tenemos un nombre de bendición. Tenemos un nombre de victoria. Porque hay una nueva crianza donde Dios nos va a criar y nos va a quitar los malos comportamientos, nos va a quitar las malas conductas. conductas que tenemos. A mí me llamó la atención un
video que publicó nuestro hermano Alfredo Thomas el día de ayer, un predicador norteamericano, estaba hablando acerca de los dones, estaba hablando acerca del ministerio. Y es que a veces nosotros comenzamos a predicar, empezamos a ejercer el ministerio, pero nos olvidamos del carácter. Y el problema es que entre Esaú y Jacob, Jacob tomó el ministerio, pero Dios necesitaba formar el carácter de Jacob. Por eso Dios no le dio la bendición, la recibió de parte de Isaac, pero de parte de Dios inmediatamente no. Y tuvo que vivir 21 años siendo capacitado en el carácter primeramente. Porque Dios necesitaba, diga conmigo, cambiar el nombre de Jacob. Dios necesitaba darle una investidura a Jacob. Por eso hoy estamos hablando de llamado, estamos hablando de ministerio, pero la pregunta es ¿cómo está el carácter? El carácter es lo que me acredita, lo que me certifica que un día cuando suene la trompeta voy a ser levantado de esta tierra. Pero si tengo ministerio y estoy mal en mi carácter, escucha bien, Dios me seguirá usando, pero también me va a mandar al infierno, como decía el video. A su nombre. La Biblia dice, en aquel tiempo muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos y se sanaron. En tu nombre levantamos muertos. Y la Biblia dice, Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. O sea que es lamentable que Dios esté usando a una persona durante 5 años, 10 años, 20 años y al final lo manda al infierno. Que Dios se aproveche de tus recursos y Dios diga, el que no es contra mí es conmigo, pero al final diga, te vas para el infierno. A su nombre. Qué tremendo es eso. Y Jacob, mirando, Esaú, dice que un día venía del bosque, estaba cazando. Era el orgullo de su padre Isaac. Y usted me dice, ¿dónde dice eso la Biblia? Porque Isaac, cuando se dirigió a Esaú, se dirigió a él con palabras muy fortalecidas y elocuentes, cuando le dijo, eres como el campo, la fuerza del campo. O sea, Isaac se sentía muy engreído y se sentía muy fortalecido en su hijo mayor. Se sentía muy orgulloso de él. Dice la Biblia que era velludo. Y según los estudios científicos se dice que los hombres que son muy velludos tienen demasiada testosterona. Imagínense cómo era el comportamiento de Esaú en el campo. Imagínense cómo era la agresividad de Esaú. Porque cuando la Biblia enseña, dice que lo comparó con Jacob tuvo que cubrirse los brazos con pelo de cabra. Y la pregunta mía es, cualquier ser humano que palpe un pelo de cabra sabe que no se trata de un humano. Con los ojos cerrados, usted toca un perro y dice, no, esto no es un ser humano. Con los ojos cerrados usted toca una vaca y dice, esto no es un ser humano. Y Jacob se cubrió los brazos con pelo de cabra y su padre lo confundió con su hermano. Diga conmigo, este muchacho no era natural. Era un oso o algo así parecido. Pero al parecer su temperamento era impulsivo. Era fuerte. Y dice que cuando regresó del campo tenía mucha hambre, estaba cansado. Y cuando llega y comienza, ve que Jacob está allí, que era lampiño. Dice que estaba haciendo un guisado. Al parecer Jacob era un buen chef, porque su guisado le despertó el apetito
a Esaú. Aunque uno con hambre come lo que le pongan, ¿verdad, mi hermano? Jacob le preguntó: si me das tu primogenitura, porque Esaú le dijo: dame de ese potaje. Si me das de tu primogenitura, dice, te daré de este potaje. Y es allí donde muchas veces negociamos nuestra posición. Es allí cuando nuestro carácter es blando, negociamos nuestra posición. Es allí cuando no hay formación en nuestro carácter, negociamos nuestra posición. La Biblia dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, y muchas veces negociamos esa posición. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y muchas veces negociamos esa posición. Jacob sabía que Esaú, sabía que le tocaba la doble porción de la herencia de su padre Isaac. Pero ese día no le importó. Ese día su entendimiento estaba nublado. Ese día sus emociones estaban nubladas. Porque cuando nos movemos por lo almático, cuando nos movemos por las emociones, cuando nos movemos por el sentimiento, negociamos nuestra posición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerdo una oportunidad estudiando en la universidad en la ciudad de Barranquilla. Me fui a los 18 años, 19 años a estudiar. Y recuerdo que yo predicaba en la iglesia donde vivía allá en Barranquilla. Pero en un momento dado comencé a darme cuenta que yo estaba metido en el grupo de los compañeros universitarios, hablando conversaciones que no debía hablar, sin darme cuenta. Porque es lo que sucede cuando la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Sin darnos cuenta, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y nos ofrece un camino hermoso. Y los compañeros me decían: pero Alberto, pero esto es normal. Aleluya, porque para aquel mundano, el que no conoce a Cristo, para él eso es normal. Pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Aleluya, la crianza que Dios te está dando puede ser corrompida por un mal comentario. Aleluya, cuando estamos hablando cosas indebidas, cuando los jóvenes de este tiempo comienzan a hablar de pornografía y comienzan a echar chistes un poco malintencionados, entonces comenzamos a entrar en esas charlas. Y se lo digo a los jóvenes que están aquí universitarios, o los que están en escuela, están en colegio, porque a veces en nuestros tiempos de juventud pensamos que tenemos el control de la situación. Pensamos que tenemos el control de las cosas, y Esaú pensaba que tenía el control. Miren, tenía el afecto de Isaac, él era el heredero. Aleluya, ese día se sintió confiado. Él dijo: ¿qué puede hacerme una negociación entre mi hermano? Si Jacob, aleluya, no mata ni un mosquito, ¿qué me puede hacer él? No, mi amado hermano, aquel día estaba un testigo delante de aquellos dos hombres que se llamaba Jehová de los ejércitos. Por eso la Biblia dice que Dios ha puesto alrededor nuestro una gran nube de testigos. Por eso ten cuidado con lo que tú haces. Carácter, diga conmigo, carácter. El carácter me mantiene posicionado en la más alta montaña. Y puede pasar el 2018, puede pasar el 2019, y seguirá siendo la misma persona, inmovible. Porque la Biblia lo dice, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La gente de carácter es a una persona invariable. A su nombre sea la gloria. Dios necesita fortalecernos en nuestro carácter primeramente
para poder catapultarnos. Por eso me gustó eso que dijo el apóstol Nerio cuando dijo, muchas personas quieren salir de hornos microondas y quieren evitar el proceso, quieren evitar la crisis, quieren evitar la tormenta para pasar del otro lado del mar de Genesaret. Quieren evitar el calvario para poder sentarse a la diestra del Padre. Pero necesitamos proceso. Esto que el ministerio organizado del instituto se llama, diga conmigo, proceso. Porque no solamente es conocimiento lo que se va a adquirir, se va a adquirir también, aleluya, una formación en la cual vamos a crecer espiritualmente. Porque Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cada vez que se instruya las Sagradas Escrituras, esas palabras producen vida en nuestra formación y en nuestro carácter. Por eso dile al que está a tu lado, no evites el proceso. El proceso crea en mí paciencia. Hay gente que no es que sean quedas, que no es gente. Hay gente que ha aprendido paciencia. ¿Sabe? Hay algo que cuando inicia el evangelio, usted sabe que uno como joven, 14, 15 años, que está en toda la flor de la juventud. Y yo muy temprano me delegaron cargos en la iglesia. Recuerdo que yo era el vicepresidente de los jóvenes. Y un día le llevé un tremendo de proyecto al pastor. Pastor, mire, yo estaba afanado. Yo quería tomarle la mano y que firmara. Y decía, Alberto, sí, lánzate, hazlo. Pero el pastor Felipe Rodríguez era una persona muy calmada. Yo no sé por qué me tocan esos pastores así. Y yo recuerdo que él se sentó, él cerraba sus ojos y los abría. Sentado, recuerdo eso como si fuese ayer, sentado en aquel corredor mirando hacia el techo. Siempre tenía eso, cerraba sus ojos y los abría. Y simplemente tú sabías lo que te iba a decir. Vamos a orar. Dios mío, vamos a orar. Y él se metía en oración. Y sabe, uno pasaba un día, 2 días, uno le daba la mano y uno lo bendecía. A ver si de pronto le decía, Dios le bendiga, pastor. Ah, pastor, no, nada. Esperando a ver si él te decía algo de lo que tú pasaban las semanas y no te decía nada. Y él estaba en oración. Pero al final, ¡prum!, salía algo que te hacía entender que si hubieses hecho ese proyecto, ese error hubiera caído en tus manos. Y tú te diste cuenta. Y de esa forma uno va aprendiendo paciencia. Paciencia. Y va esperando. Amén. El proceso crea en nosotros paciencia. Y eso fue algo que Dios tuvo que enseñarle a Jacob en su carácter, en su comportamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que el hombre, aleluya, que es tardo para hablar, dice, tiene sabiduría, dice el libro de Proverbios. Aleluya. Inclusive la paciencia nos enseña a decir lo que tenemos que decir en el momento correcto. Porque hay cosas que no se deben decir, no se pueden decir. Todo eso lo aprendemos cuando hay carácter, cuando hay formación. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que un día Isaac, su visión ya estaba oscurecida. Y cuando la visión escasea en el pueblo, por eso se cometen a veces muchos errores. Isaac no supo distinguir entre su hijo Esaú y su hijo Jacob.
Porque dice la Biblia, sus ojos se habían oscurecido. Por eso, hermano, cuando usted esté en una iglesia, usted debe mirar un detalle en esa iglesia. Que en esa iglesia haya visión. Porque donde no hay visión, se cometen errores. Donde no hay visión, el pueblo se estanca. Donde no hay visión, el pueblo se enfrasca. Y hay algo que me gusta de avivamiento y que me ha hecho permanecer. ¿Cuál es? Que en avivamiento siempre hay un proyecto. En avivamiento siempre hay una meta. O sea, aquí nunca se terminó de culminar una meta. Aquí cada año hay un proyecto de trabajo. Cada 3 meses hay un proyecto de trabajo. Eso mantiene las aguas limpias. Eso mantiene las aguas en movimiento. Y cuando hay agua en movimiento, hay aguas que tienen oxígeno. Y si hay oxígeno, hay vida. Pero a Isaac se le había oscurecido su visión, sus ojos. Y cuando llegó, dice que influenciado por su mamá, y voy a hablar un poco de esto porque las discrepancias entre los padres crean conmociones familiares también. La mamá jalaba para un lado, el papá jalaba para otro. Y formamos hijos rebeldes. ¿Por qué formamos hijos rebeldes? Porque son hijos que no diferencian una autoridad. Porque ellos dicen, no, si yo digo algo, mamá me defiende. Entonces dice la otra, no, si yo digo algo, papá me defiende. Entonces no determinan una autoridad. Porque los niños son inteligentes. ¿Te vas a creer, hermano, que un niño? Ellos entienden, ellos saben. Porque es que cuando Dios creó al hombre, lo creó con inteligencia. Dios no creó al hombre del modo y que fue primero del Homo sapiens y fue evolucionando. No. Dios creó al hombre así bonito como yo. Inteligente. Porque le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. Y para colocarle nombre a todos los animales se necesita inteligencia, mi amado. ¿Ah? ¿Qué tal que le coloquen a usted ahí 20 especies de hormigas? Hermano Arnaldo, para que le coloque nombre esta semana. Y pasan 2 años, hermano Arnaldo, voy por 5 hormigas apenas. No sé cómo llamar las otras. Se necesita inteligencia también. ¿Sí? Pero Adán tenía esa inteligencia porque dice que Adán hablaba con Dios, interactuaba con Dios y tenía el conocimiento del Altísimo. Muchas de las cosas que los hombres han descubierto hoy en día, escuche bien, ya Dios se las había revelado al hombre. En la palabra. Cuando Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad, que hay cosas que son relativas y hay cosas que son absolutas, ya la Biblia lo decía. Albert Einstein dijo que había algo que era absoluto, aleluya, en el medio físico, y era la luz, porque la luz no varía. Bendito sea el nombre de Dios. La luz siempre va a tener la misma velocidad. Lo que él no sabía era que Cristo lo había dicho ya. Jesús dijo, yo soy la luz y Cristo es absoluto. A su nombre sea la gloria. Y hay cosas que los hombres se captan, invierten millones y millones de dólares y euros y libras esterlinas. ¿Para qué? Para hacer descubrimientos que la Biblia ya los dice de antaño. Porque Dios creó al hombre inteligente. Y estos muchachos sabían que había
cierta conformidad, perdón, había ciertas preferencias allí. Y las preferencias en el hogar crean rebeldía en nuestros hijos. Y aunque no lo creamos, los hijos crecen con esos vacíos. Algo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no esconde los errores de sus personajes. Y el hecho que esos errores estén allí no significa que están bien, sino que Dios es especialista de corregir nuestros errores. Dios es especialista de permitir que un Moisés mate a un egipcio para catapultarlo ¿a dónde? Al desierto, prepararlo y llevarlo a la zarza. Dios es especialista, aleluya, en convertir nuestros errores en puente para catapultarnos a nuevos niveles de gloria. Pero Dios no tolera nuestros errores, ni los errores de los hombres que los cometieron. No los esconde. Aunque Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no esconde el adulterio de David. Aunque Dios habló de Sansón, que era un hombre que cuando descendía el Espíritu Santo sobre él, Dios no esconde las bajas pasiones de Sansón. Pero el hecho de que esos errores estén allí no significa que la misericordia de Dios no esté dispuesta para crear puentes para llevarnos a otros niveles. Y fue lo que Dios hizo con Jacob. A pesar del error de este hombre, lo llevó a un tiempo de proceso, lo llevó a un tiempo de crisis. Y en medio de esa crisis hizo como hizo con Jeremías: si entre sacares lo puro de lo vil, serás como mi boca. Dios es especialista en sacar las riquezas valiosas que hay en nuestro interior después de grandes procesos. Y todos conocen la historia. Isaac tocó porque su mamá le dijo: ve y busca un cabrito y llévaselo a tu padre, o tráemelo para yo preparárselo. Imagínense la sazón de su esposa, para preparárselo como a él le gusta. Mientras que Esaú estaba en el bosque buscando un animal para preparárselo a su padre. Cuando Isaac palpó, dice: son los brazos de quién? De tu hermano. ¿Cómo él era? ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo era el olor de Esaú? Porque es que él tenía unos cueros de cabra. Imagínense todo el olor que eso. Porque su padre le dijo: tu olor es como el olor del campo. Hay que crear una colonia así que se llame olor del campo. Fragancia que perdura. Y tocó aquellos brazos y dijo: son los brazos de Saúl. Hueles como esos, pero hablas como Jacob. Siempre habrá un detalle. Siempre habrá algo que corregir. Por eso, hermano, decimos: nos graduamos de Sencan. No. El que nos va a agradar a nosotros es allá arriba en las bodas del Cordero. Cuando estemos en el tribunal de Cristo. Cuando recibamos la corona. Ahí eso será total. Amén. Pero mientras estemos en esta tierra tenemos que seguir preparándonos. Mientras estemos en esta tierra tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir formándonos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, dice la Biblia que cuando su hermano Jacob llegó, lograron engañar a su padre, porque fue un engaño. No podemos esconder eso, mi amado hermano. Aleluya. Y dice que la bendición de Isaac, que era algo irrevocable, los padres no podían retractarse de la bendición, porque se suponía que los padres eran los sacerdotes antes del establecimiento de la ley. Los padres eran los sacerdotes del hogar. Ellos eran los puentes. Acuérdense que sacerdote significa puente, creadores de puentes. Y o sea que él era el
interlocutor de Dios en la tierra, y Dios no puede retractarse de algo que imparte. Por lo tanto, cuando Isaac derramó su bendición con su mano derecha sobre la cabeza de Jacob, no podía retractarse. Dice que Jacob vino y lloró, dice, derramó lágrimas por la bendición, pero él le dijo: no, ya derramé mi bendición, aleluya, como una vasija que derrama el aceite sobre la cabeza de Jacob. Ya era algo irrevocable, no había vuelta de hoja. Y dice el libro de Hebreos que aunque lloró, derramó lágrimas, aleluya, no hubo para él, aleluya, otra bendición como esa. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que Esaú, ahí se exterioriza el temperamento, el carácter de Esaú. Dice que prometió que el día que su padre muriera, mataría a su hermano Jacob. Y Jacob tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo. Sabes, muchas veces sucede así dentro de la iglesia, aleluya. Hay muchos Esaú dentro de la iglesia, mi amado hermano. Hay muchos Esaú dentro, aleluya, que han prometido matar a su hermano, pero no físicamente, con palabras, aleluya. Cuando están delante del líder y del pastor, sabes, son los mejores hijos, pero cuando están a espalda, aleluya, comienzan a difamarlo, comienzan a atravesarlo con palabras, aleluya. Y por eso muchos hermanos tienen que salir como Jacob, huyendo, tienen que salir a otros lugares, tienen que salir a otras iglesias. Bendito sea el nombre de Dios, porque no hemos entendido el plan de Dios que dijo el apóstol Pablo: soportándonos unos a los otros. Alabado sea el nombre de Dios. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Sabe qué? El otro día yo viéndome el Chavo, yo dije: a veces la iglesia es como la vecindad del Chavo. En la iglesia hay chilindrinas, Pedro. Tú sabes que la chilindrina, el Chavo le quita una chupetica y la chilindrina ya va sobándose donde el papá. Le voy a decir a mi papá que me pegaste y que me aplastaste y que me tiraste y que después me recogiste y me tiraste otra. Y esa es la chilindrina. Y tú sabes, hay gente en la iglesia que un problemita lo vuelven algo grande. Y el Señor, hay chilindrinas dentro de la iglesia. Van donde su papá a ponerle quejas de cosas que no han pasado. Pero también hay kikos. ¿Aló? Muchos están diciendo ya mexicano, no manches, güey. Hay kikos que van donde doña Florinda, donde la otra hermana, a poner quejas. Y viene la otra hermana y le pega a don Ramón sin él ser culpable de lo que está pasando. Y don Ramón está acá tranquilo, ignorante de lo que está pasando. Y ella abre la puerta, entra a la casa de don Ramón, ¡pah! Don Ramón queda. ¿Qué pasó? A su nombre. Y ahí entendí yo, como la canción, qué bonita vecindad. La frase que dijo el apóstol Pablo: soportándonos los unos a los otros. Porque en esa biodiversidad es donde Dios se mueve. Para que exista una biodiversidad, tienen que existir distintas especies de animales. Ahora, no estoy diciendo que usted es un animal, pero sí distintas especies de animales, para que pueda existir una biodiversidad. Si anulamos una de esas especies, hay un desequilibrio en el ecosistema inmediatamente.
Un ejemplo, si usted llega a una selva donde hay jaguares, donde hay ratas, donde hay conejos, donde hay arañas, donde hay ranas, y viene solamente y extingue las ratas, de las cuales se alimentan los depredadores, a la vuelta de unos 2 o 3 o 5 años hay una extinción, hay una reducción de los depredadores de esa zona. O sea que cuando extinguimos una sola especie, también desequilibramos el ecosistema. Por eso el apóstol Pablo dijo que es necesario dentro del evangelio que hayan profetas, que hayan evangelistas, que hayan maestros, que hayan apóstoles, que hayan pastores, que hayan otros ministerios y hayan otros dones. La Biblia habla del don de dar también. O sea que hay gente que tiene ese don. Alabado sea el nombre del Señor. Que hayan distintos dones. Cuando extinguimos uno de estos llamados, creamos un desequilibrio en el ecosistema. Cuando hacemos que el hermanito tal se vaya, no que Dios lo sacó, nosotros hacemos que se vaya. Porque hay gente que Dios saca y hay gente que nosotros sacamos. Y cuando nosotros lo hacemos, creamos desequilibrios. Porque el hermanito quizás era el espíritu dadivoso de la iglesia. Porque el hermanito quizás, o la hermanita, o los 3 hermanitos, eran ese espíritu misericordioso que siempre estaban mediando en los problemas, en las situaciones dentro de la congregación. Y cuando nosotros eliminamos uno de esos patrones, creamos un desequilibrio dentro de la congregación. Porque la Biblia dice que nosotros somos como el cuerpo de Cristo. Imagínense una persona sin hígado. Imagínense una persona sin bueno, hay unos órganos que no son vitales, pero no son vitales, pero son necesarios. Por ejemplo, hay personas que le pueden sacar la vesícula, pero le toca a él cuidar la grasa afuera, lo que come. Que la vesícula puede disparar o segregar la bilis y cortar la grasa en los alimentos naturalmente, pero cuando ya no se la quitan, necesita él cuidarse de lo que come. O sea, diga conmigo, no es vital, pero sí es necesario. Diga conmigo, el hermanito bilis sí es necesario dentro de la iglesia. Porque corta la grasa, aunque sea ácido, aunque sea amargo, el hermanito bilis es necesario dentro de la iglesia. A su nombre. Porque ese hermanito Billy, aunque es amargado, corta la grasa y evita que un día haya que una embolia. ¿Cierto, doctora? Que hay un taponamiento en la vena por exceso de grasa. Y ese hermanito amargado es necesario dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo no dice cámbialo, no dice sopórtalo. Yo creo que voy a cambiar de tema mejor. A su nombre. Jacob salió huyendo porque su hermano quería matarlo y le tocó irse, le tocó huir. Y cuando llegó a la casa de su tío Labán. Cuando hay un llamado, hay un propósito en una persona, hermano, no importa dónde tú te metas, no importa dónde tú vayas, te vas a estrellar con el propósito de Dios, te vas a encontrar con los planes de Dios. Aleluya, David lo dijo, aunque huya al desierto, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Donde quiera que tú vayas, si hay un llamado, si hay un propósito, te estrellarás con él. Encontrarás el plan de Dios en tu vida. A su nombre. 2 o 3 lo creyeron. Y cuando llega allá, fue cuando comenzó el verdadero propósito de Dios en la vida de Jacob. Comenzó un proceso que rápidamente, pasando para terminar, rápidamente
Jacob, cuando llega a la casa de su tío Labán, Dios comenzó a trabajar, no el ministerio de Jacob, diga conmigo, su carácter. Porque el ministerio es un don, algo sobrenatural que Dios imparte, que no es natural, que no se aprende en una universidad, pero el carácter sí se aprende. El carácter no es algo que Dios lo da y es irrevocable, no. El carácter, diga conmigo, se aprende. El ministerio es dado, el carácter es aprendido, desarrollado. Entonces Dios dijo, no nos enfoquemos en el llamado. Tú tienes la bendición que impartió tu padre sobre ti. Tú serás padre de esta nación. Esta será tu herencia. Pero necesitas carácter, necesitas formación, necesitas proceso, necesitas conocimiento, necesitas estatura espiritual. Y allí, aleluya, Dios siempre va a levantar un general delante de ti. Alguien que está por encima para capacitarte, para prepararte. Por eso no subestimes a las personas que Dios ha puesto delante de ti para formarte, para capacitarte, porque Dios te está diseñando para catapultarte a niveles de gloria más poderosos. Dice la Biblia, no menosprecies, oh hijo mío, la instrucción, porque esa es la que te va a catapultar a otro nivel de bendición. Y dice la Biblia que cuando llegó ahí, Labán le salió general a Jacob. Y cuando llega Jacob, ya ustedes conocen la historia, se enamoró de su hija, ¿qué? Raquel. Y la Biblia lo dice, que ella era hermosa, que era muy bella. Cuando la Biblia hace hincapié en un detalle, es porque ese detalle es importante. En otras palabras, Raquel era muy hermosa. A su nombre. Porque Dios da cosas buenas. Amén. Y dice que tenía también una hermana que se llamaba, ¿cómo? Lea. Ustedes conocen la historia, que de Lea solamente decía que tenía los ojos bellos. No sabemos lo otro que pasaba, pero la Biblia dice que era de ojos hermosos. Se enamoró de Raquel. 7 años le dijo, como en aquel tiempo los hombres debían pagar una manda, o si se dice la expresión es manda o una dote, gracias hermano Erwick, una dote por la mujer. Dice algo parecido a los tiempos de hoy en día. Dice que debía pagar una dote, pero como Jacob salió con sus manos vacías de casa, entonces sucede, mi amado hermano, sucede que cuando llegó a casa de Labán se enamoró de Raquel. Y cuando está allí, siga. Cuando llegó allí, ok, mi amada hermana, no hay problema. Ay, no me tocaba predicar. Pero miren, cuando llegó allí a ese lugar, dice la Biblia que como no tenía dinero, entonces tuvo que trabajar ¿cuánto? 7 años de trabajo para que poder poseer a la mujer que amaba. Pero dice la Biblia que cumplidos los 7 años, cuando llegó al altar, usted sabe que la mujer no podía dejarse ver de su novio en aquel tiempo, o prometido es el término, que ese novio, ese término es occidental. Amén. Y para ellos no es allá el noviazgo, allá es desposorio. Allá el desposorio era un contrato. Digo, te la vamos a guardar. Acá no, acá el novio es, vamos a ver para qué pasa. Allá era un contrato. Y era lo mismo violentar ese contrato que estar casado, era igual. Porque dice la Biblia que cuando José estaba, ¿qué? Ellos estaban en desposorio. Ojo, no se habían casado todavía. ¿Y qué pasó? Que cuando la vio embarazada quiso irse escondido para no infamarla. O sea, la podían apedrear. ¿Y estaban qué? Lo que para nosotros es noviazgo. Pero acá pasa eso y no, vete tú para tu casa y yo para la mía. Y no pasó nada. Pero dice la Biblia que Jacob, su padre Labán, le guardó la hija por 7 años. Qué tremendo. Y estaba guardada allí. Y a los 7 años, ¿qué pasó? Le cambiaron la hija.
le dieron a Lea. Ustedes saben lo que pasó. Ustedes saben el ceremonial, lo que pasaba en la noche. Aleluya. Cuando iban a culminar o cuando iban a consumar el matrimonio, los testigos estaban del otro lado de la habitación esperando. O sea, los padres de la novia estaban allí. Había una cama, un lecho con sábanas de lino blanco limpio. Aleluya. Y estaban esperando el momento cumbre. Ustedes saben, mis amados hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Dice la Biblia, aleluya. Y cuando llegaba ese momento, la novia debía tomar las sábanas, aleluya, manchadas, doblarlas y pasárselas a sus padres. Y los padres la mostraban a los testigos del novio o a los padres del novio y le decían: miren, hemos entregado a nuestra hija totalmente virgen, aleluya. Por si querían dar carta de divorcio, aleluya. Por si querían decir después: no, es que yo no sé qué pasó aquí, me la entregaron. Bueno, vamos a cohibir el término. Pero mi amado hermano, cuando llegó ese momento y amaneció, el gallo cantó y Jacob se está estirando y dice: bueno, Raquel, ¿qué vamos a hacer hoy? Y Raquel le dice: no, soy Lea. ¿Cómo que eres Lea? Fue donde Labán y le reclamó. Ya Labán hace 7 años atrás tenía el argumento que le iba a decir a Jacob. Le dijo: lo que pasa es que en nuestra cultura no está permitido dar primero a la menor, sino a la mayor. Él sabía ya, hace 7 años Labán sabía lo que iba a decir. Bendito. Y dice que tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Aleluya. Pero pasa un problema. Dios está procesando a Jacob. Dios está trabajando el carácter de Jacob. Diga conmigo: le está enseñando paciencia. Le está enseñando que en el evangelio, que en las cosas de Dios, las cosas no son así fulminante. Hay procesos, hay formación. Y cuando llega ese momento sucede algo más poderoso. Es que Raquel le sale estéril. La mujer que amaba, cuando llegó el momento, estéril. Diga conmigo: otro proceso para Jacob. 14 años trabajando por Raquel, ahora estéril. Porque Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Dios no te da lo que tú quieres, Dios te da lo que tú necesitas. No es el ministerio que tú quieres, es el ministerio que tú necesitas. Es el ministerio apto para este entorno que estamos viviendo. Es el ministerio a través del cual tu familia va a llegar a los pies de Cristo. No es la mujer que tú quieres, es la mujer que te va a ayudar a crecer en el evangelio. No es el hombre que tú quieres, es el hombre que te va a ayudar a crecer en el evangelio. Hoy por hoy estamos viendo muchos hogares cristianos, no estoy hablando de los hogares de afuera, hogares cristianos fragmentados, diluidos, acabados. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió en ese momento? Quizás nos enfocamos en lo que queríamos, pero no era lo que Dios tenía destinado para nosotros. Quizás nos enfocamos y nos aferramos en Raquel, pero sabe, Lea fue la que más hijos le dio a Jacob, y lo que Jacob necesitaba era hijos para heredar la tierra que Dios le había prometido. Escucha bien, Dios te va a dar lo que tú necesitas. A su nombre sea la gloria. 10 hijos le dio Lea a Jacob. Raquel solo le dio 2 hijos, y era la que quería. Pero Dios dijo: no es lo que tú quieres, Jacob, es lo que tú necesitas para que la palabra se cumpla en tu vida. 10 tribus le dio Lea a Jacob. 10 tribus. Raquel le dio 2. Sea bendito el nombre del Señor. Pero luego de esto, ya regálenme solamente 5 minutos. Les prometo que voy a terminar. 5 minuticos nada más. Y voy a terminar con esto, porque después de esto vino otra prueba tremenda, y fue en la parte financiera. Diga conmigo: en la parte financiera. Ahora no solamente fue en la parte emocional, ahora, diga conmigo, lo agarró en la parte financiera. Porque Jacob un día dijo: ven acá, Labán, yo 14 años trabajando aquí, nada de plata, ¿qué pasa? Digo: bueno, te voy a colocar un salario.
todas las ovejas que paran borregos oscuros y rayados, ese es tu salario. ¿Y qué pasó, mi amado hermano? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que las ovejas comenzaron a parir borregos, ¿cómo? Oscuros y rayados. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que cuando Labán veía que Jacob se iba a dormir en la madrugada, en la noche, llegaba en la madrugada y le robaba o le quitaba todos los borregos y se los repartía a sus hijos. O sea que Jacob nunca veía su salario, nunca lo veía. Y en 10 oportunidades Labán lo hizo. También Dios trabajó fuertemente la parte financiera de Jacob, hasta que un día Jacob decidió tomar una decisión: buscar el propósito de Dios en su vida. Y fue allí donde Jacob llegó a Peniel. Y en Peniel Dios hizo algo que cambió la historia de Jacob. Diga conmigo: cambió su nombre. Cambió su nombre. Y el nombre tipificaba el carácter de Jacob. Jacob significaba engañador, usurpador, algo que tiene que ver con los patrones emocionales. Y cuando el ángel se encuentra con Jacob, le dice: Jacob, ¿cómo te llamas? O sea, el ángel, diga conmigo, fue al meollo del asunto. El ángel no se puso a darle una cátedra a Jacob, le dijo simplemente: ¿cómo te llamas? Diga conmigo, porque ahí estaba el problema. Dios sabe dónde está el problema. Y cuando le preguntó: ¿cómo te llamas?, le dijo: Jacob. Nosotros en el castellano lo escuchamos Jacob, pero en el hebreo ellos escucharon: engañador me llamo, usurpador. Y Dios le dijo: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que será Israel. Dios está dispuesto en esta mañana en, aleluya, transformar tu carácter. Aleluya, Dios te ha llamado a un gran proceso, pero escucha bien que el 2019 va a ser un escenario poderoso para que culmine o para que alcances ese proceso. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Vamos a darle gracias a Dios.